El Behemoth, la única bestia colosal que le puede hacer frente a Leviatán. El gran monstruo terrestre bíblico que solo puede ser derrotado por su creador es el principio de los caminos de Dios, considerado una de las bestias del caos junto con el Leviatán. El Behemoth ocupa el primer lugar entre las obras de Dios. ¿Pero qué es exactamente el Behemoth? El Behemoth es una criatura monstruosa de tamaño colosal, mencionada en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Job. Se describe como un animal grande y poderoso, y asimismo, como al Leviatán al Behemoth, tampoco podrían hacerle daño alguno. Nadie en el mundo podría hacerle frente. Esta criatura mencionada en la Biblia ha sido por mucho tiempo un tema que genera bastante controversia y debate en el mundo cristiano. A lo largo de la historia, el Behemoth y el Leviatán han tenido miles de diferentes interpretaciones. Algunas personas creen que el Behemoth podría ser un elefante o un hipopótamo. Incluso muchos aseguran que fue un dinosaurio que existió en la época de Job, mientras que otros piensan que podría ser una criatura mítica o simbólica. Lo cierto es que el Behemoth es una criatura que ha captado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. En este video hablaremos todo acerca de esta criatura mencionada en la Biblia, que ha representado a lo largo del tiempo que dicen otras escrituras acerca del Behemoth. Todo esto y más lo iremos contestando a lo largo del video, así que no te lo pierdas antes de iniciar. Me gustaría que respondieras en los comentarios. ¿Sabes de qué animal se trata el Behemoth? ¿Tienes alguna teoría o hipótesis al respecto? Sin más, bienvenidos a un nuevo video. El Behemoth está escrito en el libro de Job del Antiguo Testamento como toda una criatura enorme a la que no nos gustaría ni mirar. Para entender más, te invito a que busques el capítulo 40, versículos 15 al 24 del libro de Job. Aquí Dios le da a entender a Job que a pesar de ser una criatura enorme y monstruosa, no puede estar por encima de su creador. Tiene sus límites, así como nosotros, los seres humanos, los tenemos. Behemoth posee una fuerza totalmente descomunal. También nos dice que su fuerza está en sus caderas y tiene unos músculos en su vientre de donde viene su poder. En su vientre se concentra toda su fuerza. Su cola se mueve como un cedro. Es un árbol enorme que puede llegar a medir entre 20 y muchos más metros. Imagínate su enorme tamaño teniendo en cuenta de que solo su cola podía medir tanto. Muchos dicen que el Behemoth no es más que un elefante o un hipopótamo, pero estos dos animales ya han sido tomados por el ser humano y su cola no se compara a un cedro. Esto ha causado mucho problema a la hora de interpretar a tal colosal bestia. Tengamos en cuenta las pocas descripciones que nos da el libro de Job sobre esta criatura que ningún ser humano puede domar. De las más acertadas es que fue un dinosaurio tipo sauropodo. ¿Pero qué es este tipo de dinosaurio? Los sauropodos eran un grupo de dinosaurios que se caracterizan por tener un cuerpo largo y alargado, patas largas y delgadas a comparación de su cuerpo, y tenían un cuello extremadamente largo y flexible. Eran herbívoros y se alimentaban principalmente de hojas y ramas de árboles y arbustos. Existieron hace más de 150 millones de años, muchísimos millones de años antes de que el primer ser humano habitara la Tierra. Este dinosaurio sí cumple con la mayoría de características que nos da el libro de Job en la Biblia. Según los estudios sobre estos enormes animales, aunque su cola no era tan enorme como un cedro, sus caderas sí eran fuertes y también de su vientre venía su enorme poder. Pero aquí hay otro problema, y es que la Biblia no nos habla de su cuello enorme que caracterizaba a este tipo de dinosaurios, y lo que por total descarta esto es que para la época en la que vivió Job, los seres humanos ya habían dejado de existir hace millones de años. Sigamos analizando el resto de su aspecto. Los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Ocupa el primer lugar entre las creaciones de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Eso nos deja totalmente claro de que, muy aparte de ser la primera creación de Dios, él es el único que podía acercarse, así como al Leviatán.
El Leviatán y Behemoth son símbolos del poder y la majestuosidad de Dios, representan su control sobre las criaturas más poderosas de la tierra. Behemoth también hace parte de varias leyendas rabínicas judías. El judaísmo rabínico hace parte del Talmud, que en la Biblia es el libro que contiene la tradición oral, ceremonias y doctrinas y preceptos de la religión judía, donde se dice que Dios creó 3 bestias que se ocupaban de dominar la tierra, el cielo y el mar, que eran Behemoth, el Cis y el Leviatán. Se dice que eran tan grandes que solo el hecho de beber agua podrían secar por completo ríos y manantiales. Eran tan fuertes que podrían agitar los océanos y podrían sobrepasar las montañas. Vemos en los textos de Agada nos dice que cada solsticio de verano, la fuerza de Behemoth se manifiesta de manera imponente al atardecer la bestia. Ruge con fuerza, haciendo temblar a todos los demás animales. Aunque puede parecer aterradora, esta manifestación tiene una finalidad positiva durante el resto del año. Los animales se vuelven menos feroces y agresivos. En esta historia se muestra un lado más compasivo de Behemoth. Aunque es una criatura imponente y poderosa en su presencia, los animales más débiles se sienten protegidos, ya que los más feroces se alejan de ella. De esta manera, Demota actúa como una especie de árbitro, manteniendo el equilibrio y la paz entre los demás animales. A pesar de su tamaño y su fuerza, Behemoth es un ser misericordioso que busca proteger a los más débiles y mantener la armonía en el mundo animal. También es mencionado en el libro apócrifo de Enoc, donde se dice que al principio de los tiempos, Dios creó una hembra llamada Leviatán, para que habite en las profundidades del abismo, y un macho llamado Behemoth, el monstruo terrestre, que habita en un desierto invisible al este del jardín del Edén. Algunas leyendas y creencias hebreas nos habla de que estas criaturas son enemigas que se enfrentaron al principio de los tiempos y han de ser destruidas por Dios antes de que acaben con su creación. Esta misma nos describe una batalla que tendrá lugar en el fin de los tiempos, donde estas 2 criaturas colosales pelearán causando gran daño en todo lo que conocemos. Luego Dios bajará y los destruirá a ambos. Entonces, de la bella piel del Leviatán, Dios va a construir toldos para acoger a los justos que comerán la carne del Behemoth y del Leviatán con mucha alegría. En la demonología, el Behemoth es mencionado en algunos textos como uno de los 72 espíritus demoníacos que aparecen en el Ars Goetia, un libro del siglo XVII que forma parte del grimorio llamado el Libro de San Cipriano. Según esta tradición, el Behemoth es un espíritu demoníaco de rango medio que se presenta como un animal grande y poderoso y que tiene la habilidad de controlar a los animales y hacer que los seres humanos se comporten de manera irracional. Como estas muchas historias que carecen de respaldo bíblico, por lo que su interpretación a día de hoy es de mucho debate. Lo único que nos queda claro es que es una criatura que se describe en el libro de Job, justo antes de que se describa al Leviatán, por lo que podría decirse que el Behemoth es igual o incluso más grande y aterrador que el Leviatán. Gracias por acompañarme en este video sobre el Behemoth. Espero que hayas disfrutado de este tema tan fascinante y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta criatura. Antes de despedirnos, me gustaría dejar algunas preguntas para que reflexiones y compartas tus pensamientos con nosotros. ¿Lo ves como una criatura real o más bien como un símbolo o una metáfora? ¿Qué otros aspectos te han llamado la atención sobre el Behemoth? ¿Tienes alguna teoría o interpretación diferente? Déjame tu opinión en los comentarios. Me ayudarías mucho dejando tu reacción y suscribiéndote. También podrías activar la campanita para que no te pierdas de ninguna novedad sobre el canal. Cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video.